Seguramente usted ha visto en algunos estacionamientos letreros con frases similares a esta: la empresa no se hace responsable por hurtos o robos. Precisamente esa situación es la que han denunciado diputados Marcelo Chávez y Fuad Chahín al CERNAC para que ese organismo indague en posibles infracciones a la ley del consumidor. Y vamos a profundizar en el tema precisamente con el diputado de la ADC, Marcelo Chávez. Gracias por estar con nosotros, diputado. Diputado, buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Diputado, esos carteles que uno los ve en todos lados, ¿son legales o no? Bueno, son a partir de la ley del consumidor, ¿cierto? Y el artículo 16 específicamente establece, pero con absoluta claridad, que son cláusulas abusivas y por tanto ilegales. ¿Por qué siguen presentes entonces en los malls? Uno los ve en todos lados. Sí, los ve en muchos lados y uno entiende que debería ser parte de una evolución en esta materia. Y aquí yo al menos he escuchado también algunas opiniones, inclusive de empresarios vinculados al gremio, en donde hacen un llamado a que este tipo de letreros, ¿cierto? O en los mismos boletos, en los mismos boletos de donde uno va al servicio de estacionamiento, aparece esa famosa leyenda, ¿cierto?, que inclusive ha sido establecida por los tribunales de justicia en fallos reiterados como cláusulas abusivas y que no tienen ningún valor y ningún efecto. Diputado, pero esto me recuerda a la conversación que teníamos ayer con el intendente en otro tema, pero la pregunta es parecida. ¿Hasta cuándo vamos a estar haciendo llamados a que saquen los carteles? Cuando nosotros, y le voy a dar el mismo ejemplo, cuando nosotros nos para un carabinero en la calle por infringir la ley, el carabinero no me hace un llamado a cambiar mi conducta, no me hace un llamado, me saca un parte. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que estemos haciendo llamados a que saquen los letreros, que vayan y que les saquen los letreros o los multen? ¿No es así como debe funcionar la cosa? Claro. Ahora, por eso digo, yo creo que nosotros estamos haciendo en este caso a partir de denuncias que nos han llegado, a mí en particular desde Concepción, porque el nuevo mall está cobrando por estacionamiento, que es otro tema, el cobro de estacionamiento. Y el cobro de la fracción. Está un poquito asociado. Y también el fraccionamiento, que son temas asociados, no es lo mismo, pero asociados. Pero en este caso estamos haciendo la denuncia precisamente para que la autoridad tome carta en el asunto, instruya dentro de sus limitadas facultades. Y ahí también quiero decir que en ese sentido, hoy día en el Parlamento, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, se encuentra actualmente en tramitación un proyecto de ley que busca precisamente fortalecer las facultades del CERNAC. Y si no es el CERNAC, mientras tanto, ¿de quién depende el cumplimiento de la ley? Porque está bien, habrá que fortalecer al CERNAC, pero mientras tanto, entonces esto queda al arbitrio del incumplidor. Bueno, lo que se busca aquí es que, en este caso, la persona que se ve afectada pueda hacer, digamos, las reclamaciones. Primero, ante el mismo prestador del servicio, para que le cumpla frente a un eventual robo o daño que se pueda haber producido en alguno de sus vehículos. Y si no, puede ir, ¿cierto?, en este caso al CERNAC, a un procedimiento para ahora que es una mediación voluntaria. Y por supuesto que ahí en esa mediación puede, en este caso el prestador del servicio, puede aceptar o inclusive no responder. Y ahí tendremos que ir a juzgar a policía local con todo eso lo que significa, y yo sé que hay un problema de la prueba también. Y además lo que significa en términos para el afectado, que en general es un particular versus una empresa que tiene más espaldas, ¿no? Lo que significa en términos de tiempo y de plata, de manera directa e indirecta, ¿no? Así es, por eso mismo yo creo que es tan importante este proyecto de facultades para el CERNAC, porque eso va a significar que el CERNAC, por ejemplo, van a poder fiscalizar directamente este tipo de anomalías, y adicionalmente, inclusive a partir de un proceso sancionatorio, van a poder también, ¿cierto?, dictaminar multas en el caso que se constate una infracción. Cuestión que hoy día el CERNAC no está en condiciones. Por eso es tan relevante esta discusión respecto de qué tipo de CERNAC queremos. Un CERNAC de verdad que tenga verdaderos dientes grandes para poder esta simetría que existe entre el consumidor, ¿cierto?, y estas grandes empresas, ¿cierto?, se pueda nivelar la cancha. Y lo que podría hacer el CERNAC en esos casos es sacar los letreros, me imagino, como primera medida, pero también fiscalizar qué cosas en particular, que las empresas respondan, en definitiva, ante eventuales robos, evitar los juicios. Claro, en el caso de que se produzca, ¿cierto?, un robo, ¿cierto?, de un vehículo, como hemos conocido de varios casos, en este caso, la persona perjudicada podría ir ante el CERNAC, reclamar directamente. El CERNAC instruye una investigación sobre eso, con las reglas, por supuesto, del debido proceso, y podría establecer una sanción como una multa, en el cual la multa podrá ser reclamada ante los tribunales ordinarios de justicia, ya ahí entramos en un tema más procesal. Pero yo creo que lo importante es que acá los procedimientos que hoy día son largos, son extensos, son difíciles de probar, puedan acortarse a partir del ejercicio de una facultad fiscalizadora del Servicio Nacional del Consumidor. Perdón, diputado, que la multa es a beneficio fiscal, no tiene nada que ver con el precio del computador que me robaron.
No, en este caso estamos hablando de multas que sean en beneficio de la persona. Pero eso sí que es novedad. Y adicionalmente... Pero perdón, diputado, ¿es una multa en beneficio de la persona o es una cantidad de dinero que tiene por objeto resarcir el valor del objeto robado? Es para poder resarcir, ¿cierto?, el daño que se le ha causado a la persona. En ese sentido, es lo que correspondería en ese orden de cosas. Diputado, hay otro tema que vincula precisamente a estos lugares, no solo centros comerciales, clínicas, etcétera, otro tipo de establecimientos, que tiene que ver con el cobro de estacionamiento. Recuerdo el año pasado, o hace 2 años, si no me equivoco, Pablo Longueira, cuando era ministro de Economía entonces, con el director del CERNAC, que se propuso la idea precisamente de fijar una suerte de tope para el cobro de estacionamiento, porque no está vinculado al rubro, al giro precisamente, sino que es parte del servicio asociado de la clínica que presta el servicio de salud, del mall, por la compra, etcétera. Y luego se echó pie atrás a eso y se dejó como una medida voluntaria. Cada uno decidía qué es lo que iba a hacer, cada entidad decía qué es lo que iba a hacer y cuánto podía cobrar. ¿Qué va a pasar con eso también? ¿Se va a volver atrás para poner en práctica esa medida? Sí, eso forma parte también de aquellas cosas que conversamos con el director del CERNAC ayer. Pero antes, quiero hacer una aclaración. Estas cláusulas de exención de responsabilidad no solamente son abusivas en el caso de los estacionamientos pagados, sino que también de los estacionamientos que son gratuitos. Y ahí entramos, ¿cierto?, en la situación que tú señalas. Las clínicas, yo tengo aquí un ticket de la clínica alemana, donde precisamente en el cartel dice que se exceptúa de esa responsabilidad. Ahora bien, esa famosa mesa que se realizó por allá el año 2012, fue un acuerdo de papel. Porque primero no estaban todos los actores involucrados, solamente los actores de las empresas involucradas, no estaban los consumidores. Y adicionalmente eran solamente puras frases de buenas intenciones. Vamos a analizar, vamos a ver, podremos implementar medidas, y la verdad las cosas que transcurrido el tiempo ha significado que muchos, por ejemplo, centros comerciales, a veces la media hora, por ejemplo, no la cobren, pero otros sí, centros comerciales sí cobran la media hora. Y cobran bien caro. Y cobran muy caro. Y adicionalmente, y otra situación que hicimos ver ayer al director del CERNAC, es el famoso fraccionamiento del cobro. Es decir, cuando tú te pasas por ejemplo, el minuto 32, te cobran como los 30 minutos. Y eso también es bastante abusivo porque... ¿Y van a cambiarlo eso? ¿Se va a cambiar ahora? En ese sentido estamos analizando, junto con, en este caso, con los diputados de la democracia cristiana, diputado Chaín, diputado Espejo, que hemos estado viendo este tema, de ver alguna alternativa, ya sea por solicitar al gobierno que emita, a partir de las facultades, que son limitadas, unas facultades para que el Ministerio de Economía dicte un reglamento en esta situación, o bien derechamente modificaciones legislativas a la ley del consumidor para precisamente normar esta situación que estimamos tremendamente abusiva. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes, igualmente.